Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. At all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. And feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. All but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed.
Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente en Parafarseando. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Estoy de regreso. ¿Qué tal de calor, eh? Dios, bueno, estos últimos días la humedad. Súper sofocados. Sí, súper. Llega uno aquí a la cabina con aire y dice, es casi como entrar un OXX. La mañana de hoy me fui a hacer yoga. No sudé, me evaporé, literalmente. Pero bueno, es parte de vivir cerca del mar. Todo Oye, tiene ¿qué su tal precio. nuestro invitado de hoy? No, nuestro invitado de hoy es un lujo. Un gran lujo. amigo aparte. Así es. ¿No? Estamos Gracias. de plácemes de tener... No hay nada mejor que compartir cabina con amigos. Oh, Ya lo claro. hago todos los martes con Rebeca Santiago. Sí, nos hemos dado el lujo de unos grandes invitados a los cuales hemos conocido, algunos admirado, pero ahora cuando tenemos amigos que además admiramos, pues Ya. círculo completo. Claro. Juana Suara, bienvenido al programa. ¿Qué onda, chicas? Qué gusto verlas como siempre. Gracias por invitarme. Y bueno, es que en estos últimos programas, 2 o 3, hemos estado hablando de la educación, de todo esto, de que a qué vamos a la escuela. ¿Para qué sirve? Sí, tratar de reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y en varios programas ha aparecido la literatura Así como es. cuento, pero también como poesía. La importancia de que desde la más temprana edad, el niño y después el adolescente y desde luego el adulto tenga acceso a la lectura tanto de novelas como de cuentos y también de poesía. Entonces, dijimos, bueno, hay que invitar a uno de nuestros poetas favoritos, que aparte es nuestro gran amigo, por eso está Juan aquí en el programa el día de hoy. Gracias, pues qué padre que me invitan. Y sí, yo creo que tiene mucho que ver, sobre todo en crear, digamos, el gusto por la sorpresa, la literatura, ¿no? En la literatura, cuando uno agarra un libro, se impacta y eso crea como una adicción con las sorpresitas que te van dejando los grandes autores y te hace que no sueltes el libro. Y siento que esas ganas de aprender y de que te guste descubrir cosas, lo puedes trasladar a muchas otras partes. Creo que más bien la educación que te da la literatura no es tanto como la que se da en la escuela, pero sí te da una educación base para descubrir todo lo que tú quieras después. Porque, digamos, te hace inquieto, ¿no? Eso es muy importante. Si la educación te aploma, tal vez sea como instalarte un software nada más, pero si la educación te hace inquieto, eso te da un hardware, te hace avanzar, te convierte en una máquina, en un androide que puede conquistar un montón de cosas. Entonces, pues, a mí me gusta mucho leer. Yo me acuerdo que en uno de los programas que, bueno, para mí fue un poco difícil porque lo hicimos vía Zoom y yo estaba en mi casa y tenía pésimo internet, Gloria hablaba de Corazón Diario de un niño, ¿te Así acuerdas? es. Yo también fui de los primeros. Si Era no li- es que fue el ese era primero. libro de texto. Cuando libro no de había texto. libros de texto. No, y también O sea, cuando que había en la escuela no, te lo daban a leer. Exacto, pero todavía mi papá me contaba que antes de que se hicieran esos libros de texto, esos eran los libros que te solicitaban para leer. Era libro de lectura. Ujú. Corazón diario de un niño, Desmundo de muy cursi. Sí, bueno, pero lo lees cuando eres niño. Entonces, lo que tú encuentras en esa lectura es lo que dice Juan. Para empezar, una sorpresa y después una relación muy estrecha que tal vez los que nos estén escuchando la hayan sentido con un libro, porque el libro es como parte de ti. Dices, ay, esto me pasó a mí. No, a mí, yo viví esto. Entonces, creas esa relación como íntima con la lectura que estás haciendo, donde de alguna manera la vuelves tuya. Ya no es la historia que alguien escribió acerca de es casi tu historia, ¿no? Exactamente. Cuando Tom te apropias Sawyer, de las... ¿no? Claro. No, todos estos Exacto. libros de juventud que leímos. ¿Te acuerdas también del programa donde tuvimos a Agustín del Castillo? Cuando hablando de ríos, fíjate nada más, Juan, qué interesante que él comparó, porque estábamos haciendo una serie de programas sobre el agua y hablando de los ríos, un periodista nos hablaba del nada más equiparable al agua que es la poesía. Y aquí leyó a Whitman con unos poemas que tiene sobre los ríos y por eso es que estás aquí. Eres el eslabón perdido de todas estas conversaciones que hemos tenido, porque eso, reitero, que cuando llegamos a las maestras y esta discusión de los libros de texto, primero pues tenemos que hablar de libros y luego decían de que para qué sirve y que los sistemas de educación tienen que tener un motivo y un objetivo porque es un programa educativo. Y entonces
realmente lo que realmente aprendemos, lo que nos sirve para la vida, no era lo que no nos servía de nada. No eran las matemáticas, te enseñan clases de español, pero no de literatura, y terminamos en los libros y terminamos en las palabras. Y cuando hablábamos del el agua como recurso, otra vez volvimos a pensar en, y la palabra recurso. Entonces, lo que está detrás de los libros, lo que está detrás de la educación, lo que está detrás de las cosas a las que nombramos, porque si no las nombramos no existen, es las palabras. Y pues el origen de las palabras y la manera más hermosa de entender las palabras es la literatura, pero en particular la poesía, ¿no es así? Pues sí, creo que en el particular caso de la poesía está no solamente en las palabras, eso sí. Exacto. Ajá. Y tampoco solamente en los ríos, también está, ni solamente en los humanos. La poesía está en todos lados, siempre está cambiando de sitio, ¿no? La poesía es como el germen de las cosas, el tuétano, es como cuando la materia se deshace y queda lo último, el átomo, todavía más adentro del átomo está la poesía. Es decir, que sirve para formar cualquier cantidad de intenciones que cada quien tenga con ella. Lo primero, eso del río me gusta mucho, lo que dijo el periodista, porque además los ríos también comparten muchas características con la poesía desde mi punto de vista. ¿En qué sentido? En que todos sabemos lo que es un río, ¿no? Lo puedes dibujar y lo puedes señalar, sabes dónde está el río y cuál es el río. Pero el río, aunque lo podemos dibujar siempre igual, el río nunca es igual en ningún instante y siempre está cambiando. Es igual que la poesía. Es decir, que el río, por más que lo conozcas, no es complaciente. El río te exige y te pone nuevos retos cuando te metes a bañar, o a lo mejor el agua está muy fría o el agua está muy caliente, da lo mismo. Y te pone nuevos retos que tienes que ir resolviendo conforme vayas introduciéndote en el río. Por otro lado, si algún reto del río te desanimó para volver al río, no va a haber otra cosa en el planeta que te haga sentir lo que te hace sentir un río. Un río es un río. No, el mar no es el río, es diferente. Entonces, tendrás que superar ese desánimo que tal día el río te ofreció, o el maltrato que te dio, o a lo mejor tú eres el que estabas de malas ese día. No le echemos la culpa a la poesía o al río. Pero si quieres seguir disfrutando de la naturaleza, en este caso del río, pues tendrás que afrontar esa pérdida como parte de un conocimiento. Lo que sucede también con la poesía y con la literatura, como decía Rebeca, que uno se siente como... en una intimidad, en una relación íntima. Cuando uno está leyendo, uno no se siente solo, y normalmente leemos en soledad. También tiene que ver, creo, porque uno se confronta con lo que está leyendo como si fuera un espejo, entonces no está viendo al autor. ¿Quiénes son los autores? Cuando uno está leyendo, el autor tiene que desaparecer para que la obra sea buena. Si tú estás viendo a Bukowski en los textos de Bukowski, dices, algo le falta, es mejor que veas el poema de Bukowski en los textos de Bukowski. Bueno, entonces el autor en la buena literatura desaparece y te quedas solo frente a un texto que, como somos bien egocéntricos y además somos bien azotados los seres humanos, y siempre estamos pensando que lo malo que nos pasa y lo bueno que nos pasa es solo para nosotros, nos gusta sentirnos especiales, pensamos que ese libro también tiene que ver absolutamente con nosotros, y no nos damos cuenta que realmente todos compartimos sensaciones íntimas muy similares. Y lo que logra la literatura es unirnos en un libro o en un párrafo o en un poema, para que unas cuantas letritas, a veces dibujos, versos, puedan hacer que nos volteamos a ver y que nos hagamos un gesto de complicidad de que sí, ¿verdad? Sí, yo también lo siento. Y realmente, si se acomodaran de otra manera esas palabras, pues tal vez no nos harían sentir eso, ¿no? Entonces... Como el código. Ajá, es como, tú también lo sentiste, ¿verdad? Ajá. Y es de que, ok, es un verso. Sí. Es como si hubiera una sustancia en el ambiente, ¿no? Un caldo, digamos, donde todos vivimos
y hay una cierta similitud, ¿no? De experiencias. Todos podemos vivir eso que está flotando sobre nosotros. Y la poesía nos lo va descubriendo, ¿no? Entonces, pero nos damos cuenta, como dice Juan, que no es solamente mío, es universal. Es de todos. Tú lo puedes sentir, y es donde nos hermanamos de alguna manera, donde vemos, tiene mucho que ver con sentir. Sí, claro. Y cómo es posible que yo pueda sentir algo que sintió alguien más hace 100 años, en otro lugar, a lo mejor hace 10 minutos, pero en un lugar en un contexto totalmente distinto. Es como un código que no se explica. No sé si la palabra es explicar, pero es de sentir. Exactamente. Y en esa parte sentir, de que a todos nos pone como en un mismo contexto, como en este caso sea una novela, sea un poema, nos da un montón de oportunidades para ser bien honestos y contar qué fue lo que entendimos, qué fue lo que sentimos, compartir nuestra experiencia con ese libro, con ese poema. Y también nos da mucho gusto de encontrar nuestras diferencias. Claro, claro. Vámonos a corte y regresamos. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Voces. Elementos que entretejen la cultura. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con el arte y la ciudad. Polifónica. Al aire. Escúchanos. Lunes y miércoles, 3 de la tarde. Una escala entre el arte y la creación polifónica. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, soy Guillermo Daniel Torres. Los invito a escuchar un programa de salud, deporte y prevención todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con temas de actualidad, con los mejores profesionales de la salud de aquí, de el área de Bahía de Banderas. Objetivo, mejorar la calidad de vida. Salud, deporte y prevención, con la conducción de Guillermo Daniel Torres, atendiendo y siguiendo programas de vida sugeridos por especialistas médicos. Esto es para todos. Salud. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo. There was this clown, and he was a real happy guy, He had all these greens and all these yellows and all these oranges bubbling around inside of him. And he had just one thing he wanted in this world. He just wanted to make people laugh. That's all he wanted out of this world. He was a real happy guy. Let me tell you about this clown. He used to raise a sweat every night out on that stage and just wouldn't stop. That's how hard he worked. He was trying to make people laugh. He used to have this cute little gimmick where he had a seal follow him up and down a stepladder, blowing Columbia, the gem of the ocean, on a B-flat Sears Roebuck model 1322A plastic bugle, a real cute act. But they didn't laugh. Oh, you know, a few little things here and there, but not really. And he was booking out in all these tank towns, playing the Rotary Club and the Kiwanis Club and the American Legion Hall. And he just wasn't making it.
And he had all these wonderful things going on inside of him, all these greens and yellows and all these oranges. He's a real happy guy. And all he wanted to do was to make people laugh. That's all he wanted out of this world, was to make people laugh. And then something began to grow. Something that just wasn't good began to grow inside of this guy. You know, it's a funny thing. It's something that began to trouble this clown. Y continuamos en Parafarseando. ¿Por qué nos platicas un poquito de la música? Bueno, escuchamos a Joni Mitchell en el primer, antes de entrar, ¿no? Así Con un es, y clásico. ahora es Charles Mingus, más bien que Juana Suara, que fue el que seleccionó este tema de clown. Nos platique un poco de Bueno, eso. qué bueno que pusieron a Charles Mingus. Pues Charles Mingus es un contrabajista de Arizona, un afroamericano de padres suecos y orientales. Y además murió en Cuernavaca. Era muy famoso por su humor, era muy, muy pesado, y por su muy buena música. Y en esta canción, que es The Clown, que viene en el disco del mismo nombre, The Clown, el payaso, hace un spoken word Jen Shepard, y Jen Shepard era un escritor norteamericano que también trabajó haciendo guión de televisión, y habla la historia de un payaso que en algún momento le dejaron de gustar los colores. Entonces era payaso triste, que después le empezaron a gustar los colores y se hace un payaso diferente. Y bueno, pues con el cuarteto de Charles Mingus y el contrabajo y la dirección de Charles Mingus. De los 50, 56, 58. El payaso como un personaje vintage, ¿no? Sobre todo en la literatura, ¿no crees? Sí. El circo y el payaso en el cine, en la música, en la poesía. Yo soy Garrick. ¿No te acuerdas? Sí. Había poesías acerca de payasos, cine acerca de los circos y los payasos. Fue un tema clásico, pero que ahorita ya no es como un poco vintage, ¿no? No había notado que era vintage, pero sí ese tema muy poético, ponerse una cara feliz. Una cara triste. O una cara triste para hacer reír, solo el concepto de pensarlo es diferente, es algo que te mueve, definitivamente, por eso hay mucho que escribir al respecto. Digo vintage porque era parte importantísima de la vida de los pueblos y de las ciudades de antes. Sí, claro. Cuando llegaba el circo era la carpa. ¿no? La carpa fue algo así como histórico, en un contexto histórico muy importante, muy, muy importante. Y se reflejó en la literatura, en el cine, en la música, en todo. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias. Y ya que tuvimos el pie de la música y más adelante vamos a seguir escuchando algunos temas que tienen que ver con poesía, ¿es la poesía también, la música también es poesía? Sí, claro, pero no toda. Eso quería que me contestaras. Bueno, caí redondito en tus garras. Sí, claro, pero no toda. Yo creo que es muy común confundirse. Es que pasa mucho cuando alguien te dice, léenos tus poesías. No, léenos tus poemas. Y los poemas, quién sabe si tengan poesía, ¿no? El poema es solamente una forma de empaquetar la poesía, porque como la poesía no le importa nada de nosotros y no se deja manosear. Entonces nosotros lo que hacemos es encapsularla en un formato que podamos revisitarlo, porque la poesía pues, siempre está cambiando de lado. Sucede lo mismo con la música. Hay mucha música en la que ahí mismo, en esas notas, habita la poesía, y hay música donde no habita la poesía y no por eso deja de ser música. También hay que respetar a la música que no tiene poesía y a los poemas que no tienen poesía. En ese sentido, es que la poesía está donde está
y uno tiene que ir a alcanzarla. No se hace, la poesía no se hace. La poesía nos la topamos de vez en cuando, y cuando nos la topamos hay unos que estamos como no nos importan muchas más cosas más que la poesía, y ahí nos queremos quedar con ella. Pero lo que hace la poesía cuando la encuentras es inmediatamente expulsarte de donde estás, porque ella es indomable. Entonces tú lo que haces es tratar de recordar esa sensación y hacer una obra o musical o un poema para a ver si quedó algo de ese impacto y de esa piel erizada que te provocó, y muy de vez en cuando funciona, ¿no? Pero después te la vuelves a topar a la poesía en otro lado y tienes que seguirle. Entonces es más bien así como ¿has visto los que cazan Pokémones? Sí. Y están buscando Pokémones en todos lados y dices, ¿qué estás haciendo? No, es que por aquí había un Pokémon. Bueno, pues yo nunca había usado esa analogía, pero es que los veo con una pasión tratando de encontrar poesía en cualquier lugar o Pokémones en cualquier lugar, porque a eso le deben la vida. Yo creo que hacen lo mismo los músicos también, tratando de encontrar. Y son ustedes los poetas, esos seres que tienen, no sé, no me gusta decir sexto sentido porque ya sabemos que hay muchos más sentidos que 6. Una sensibilidad extra que sabe reconocerla y que sabes decir eso ahí está, porque ustedes tienes que reconocer que sienten algo distinto a nosotros nos pueden, a Rebeca y a mí nos encantan los libros, nos encanta la poesía, nos encanta la literatura, y hay algo que sabemos cuando lo leemos está ahí, pero no, yo al menos yo no lo sé hacer. Ok. Yo lo que creo en ese sentido del oficio del poeta, yo creo que los poetas somos traductores. Traducimos sucesos, escenas y emociones al lenguaje que usamos cada uno de nosotros. Es decir, los poemas de un poeta muy bueno como Fernando Pessoa no se parecen en nada a los poemas de un poeta muy bueno como Bob Dylan. Son bien diferentes porque hay muchos idiomas en las traducciones. Entonces, así como hay muchos idiomas. Entonces, cada poeta, si es viajado y profundo y obsesivo con su oficio, lo único que está haciendo es tratar de afinar un alfabeto, un idioma, un código para poder traducir lo que nos pasa a todos. Por eso, lo que nos pasa a todos y lo que sucede en la esquina, porque también creo que cuando algún poeta se quiere... Ahorita nombrábamos a Walt Whitman. Walt Whitman es de los pocos que yo leo y toca temas súper elevados y iluminados y lo hace bien. Borges decía precisamente de Walt Whitman que Walt Whitman le hizo muchísimo daño a la literatura porque todo el mundo quería escribir así de elevado y pues no todos eran Walt Whitman, ¿no? Entonces todo el mundo habla de la iluminación y pues no. Pero bueno, tenemos al poeta iluminado, ¿no? A Walt Whitman. Pero después tenemos al poeta de la calle, ¿no? Tenemos a Bukowski, en México tenemos a varios, tenemos a Ángel Ortuño, tenemos a poetas sexuales, tenemos a poetas crudos, cada uno domina su idioma, pero lo que están haciendo todos es traducir un suceso cotidiano a formato de poema. En ese sentido es lo que creo que es de lo que se trata el oficio del poeta. Y por eso no da tregua, porque si uno desafina el ojo, ya después la poesía es bien escurridiza. Entonces, se te va el Pokémon. Se te va el Pokémon, exactamente. Qué bien. Entre los Pokémones y los ríos está haciendo poesía, Juan. Está streameando poesía. Se te va el Pokémon, me encantó eso. Quiero que me nos cuentes, porque si no nos vamos a ir, porque la poesía nos da para mucho, porque Rebeca, ya nos vamos a ir al corte y de regresando nos cuentas lo que quiero que nos cuentes. Ok, eso y más después del corte. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3. Nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Ceapal Vallarta. Hoy sí me organicé en casa. Utilicé la carga completa de la lavadora y además revisé que el baño funcionara bien para evitar fugas. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua. Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Síguenos en Twitter, @Radio UDG. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you wanna drive, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please,
regreso a la rotonda de los jaliscienses ilustres. Dice la UNESCO que tenemos que aprender a vivir juntos, pero yo miro con suspicacia a las otras estatuas. Sobre todo a esa de la señora con un niño alien, porque el señor del bombín y la capa que secuestra a un muñeco de bronce, ese sí que es mi amigo. En fin, yo sé que la UNESCO requeriría una larguísima nota a pie de página para explicarles a todos dentro de 1000 años lo que era, cuando estos gloriosos versos aún sigan acá. Yo no hago nada por salvar mi vida. Por ejemplo, acá estoy escribiendo versitos porque el trabajo en la oficina es apasionante y a mis espaldas oigo el sarcasmo barato no le ha salvado la vida a nadie ni le ha permitido conservar el empleo. El jefe es sabio. Entonces grito fuego y me quedo en mi sitio. Siguió lo que los diarios llaman estampida. Ya no tengo trabajo, esa parte era cierta. Y con esto le rindo tributo a su memoria. Grafógrafos. En este caso, para hablarle un poco al lector. Acabamos de escuchar un audio de Ángel Ortuño leyendo algo de su discurso para ingresar a la rotonda de los jaliscienses ilustres, cortesía de Grafógrafos. Y bueno, esto lo trajo Juana Suara porque también queremos hablar de Ángel Ortuño, pero antes de hablar de Ángel Ortuño, que ya lo escuchamos, quiero que tú también ya ingresaste a los jaliscienses ilustres, aunque no estás en la rotonda, porque te acabas, que no eres jalisciense, pero ya estás en el PECDA Jalisco 2023. Platícanos de tu proyecto, platícanos qué ganaste. Bueno, pues como cada año el gobierno federal, mediante los estados, hace el programa de estímulos económicos para los creadores de arte, el PECDA. Y lo hace para las diferentes disciplinas y en diferentes categorías. Entonces, aquí en Vallarta fuimos muy afortunados porque en el área de la literatura, yo con un poemario Vestigio, poemas construidos sobre un puerto despojado, fui beneficiado con ese estímulo. Tengo que nombrar también a otros patas aladas como Daniela Ruelas, que también vallartense. Si no me equivoco, su proyecto, estoy seguro que su proyecto se llama La Forma de los Mosaicos. Entonces, ahí hay novela, también novela se lleva, también Puerto Vallarta se lleva el premio novela y también Puerto Vallarta se lleva el apoyo en cuento con Blanca Itier. Ahí sí no recuerdo el nombre, son 3 nombres propios de su proyecto. Entonces sí, pues estaremos trabajando a partir de octubre en ese proyecto que durará 7 meses, entregándole resultados a un tutor y averiguando cómo se habla en Vallarta. Mi proyecto se trata sobre territorio y lenguaje. Y a mí me parecía a mí me llamaba mucho la atención. Digamos que yo la inquietud la tuve antes de escribir el proyecto, antes de escribir el proyecto y meterlo a concursar. La inquietud me surge porque en Vallarta noto muchos impuestos lingüísticos en las personas. Pareciera que hablan desde que no están, muchas veces pareciera que no están cerca de lo que tienen adentro, sino que sus opiniones están más bien fundamentadas en lo que viene de afuera. Recuerdo que lo primero que me impactó es ir pasando por el malecón y una persona que vendía elotes que dijera, muy buenos elotes por cierto, que dijera, es que si no viene gente a Vallarta, Vallarta se acaba. Y me causó muchísimo impacto, yo tenía poco tiempo aquí. Después me di cuenta que esa estructura lingüística está muy sólida en esta zona y lo que quiero hacer es descubrirla. Estoy investigando, preparándome, leyendo, investigando y además pues platicando con muchas personas a cada oportunidad para descubrir de dónde vino eso, de expresar el estado de ánimo según lo que llega de afuera, sin voltear a ver lo que traemos de adentro, que pues realmente no se necesita de nada más, ¿no? Además también no es como que estemos en un lugar árido. Es decir, hay vegetación como para no sé, no es, hay vegetación, hay
el tema artístico es prolífico, hay mentes creativas. ¿Por qué tendría que venir desde afuera? Porque hay una temporada alta y una temporada baja. Exactamente. Más bien tendríamos que, aquí las temporadas también tendrían que ser secas y húmedas, ¿no? Exacto, O sea, no altas y bajas. No altas y bajas, ¿no? Pero hay todo ese lenguaje del que hablas, Y ¿no? muy arraigado. Yo creo que esa es la única ciudad que yo conozco que tiene temporada alta y baja. O sea, un lugar que te dice, yo tengo temporada alta y baja, ¿no? O sea, Claro. ¿a qué Y te además refieres? cambia el chip, ¿no? Porque te hacen temporada baja y dices, no, es que está canijo, estoy en temporada baja. Sí. Ok. Y estás en temporada alta, no, ahora sí está súper Cambia bien. el comportamiento y cambiamos nosotros, nos vamos acomodando a esas O septiembre. ideas. ¿En qué mes estás? En septiembre. Exactamente. Septiembre. ¿Por qué septiembre? Septiembre. Suceden todas esas cosas. Y bueno, estoy investigando y me topé con el dato del Airbnb, ¿no? Que Puerto Vallarta es la segunda ciudad con más Airbnbs después de Londres. Y no digo que, incluso siendo la segunda ciudad, podríamos afrontar el lenguaje desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, pero supongo que todos esos factores influyen, ¿no? Y pues en eso estamos, y muy emocionado y muy contento Muchas de habérmelo ganado. felicidades, Juan. Sí, Estamos muy felicidades, orgullosos de está Juan, padre. de Daniela De Blanca. y de Blanca, que se quedó en Talento Vallartense, los ganadores, y nos da mucho gusto y pues tenerte aquí también. Y pues ya hablamos también, ahora sí hay que hablar de Ángel Ortuño, que sé que traías algo ahí para platicarnos también. Bueno, lo que pasa es que para muchos de nosotros, por suerte en Jalisco, Vino aquí. ¿Te acuerdas que vino en Letras en la Mar? Sí. Tuvo una presentación en la Biblioteca Los Mangos. O sea, no es alguien lejano. No, Los que por pudieron supuesto. conocerlo se sienten muy cercanos a él, ¿no? y además su forma de ser también siempre era muy Sí. cálida y digamos que se quitaba por completo el traje de snob poético y era fabuloso. En ese sentido, por suerte tenemos muchos poetas en Jalisco y en México, pero en Jalisco y de todo tipo, desde la solemnidad más sobria hasta el desparpajo, y en ese sentido, pues Ángel es uno de estos poetas que encuentra la poesía en cualquier lado y la sabe rescatar. O sea, la puede encontrar toda manchada, tirada, revolcada, engrasada, y le saca, más bien la rescata, ¿no? Y es porque eso también es poesía. Y el 24 de septiembre se cumplen 2 años pues de que se fue, de que pues dejó de que se murió, pues. Entonces, pues ya está muerto, pero ahora resulta que su obra está siendo súper consumida porque también fue un poeta muy, muy reconocido, pero entre ciertos ámbitos y ambientes de la poesía. En otros lados también tenía sus señalamientos por cómo trataba el lenguaje. Y yo aquí, ahorita que hablábamos del circo y del payaso y eso, tengo aquí un poema en el que Ángel habla. Bueno, estos poemas que voy a leer un par, estos poemas de Ángel para recordarlo, es un poemario que también salió post-mortem que se llama Cuaderno Verde Escolar, y es el cuaderno verde escolar que él cargaba el día que se murió. O sea, son sus últimos textos. Incluso en el archivo, lo puedes encontrar también en grafógrafos. En el archivo vienen los borradores con tachones. Es un libro muy bonito. Bueno, se titula El hombre más asombroso del mundo y por qué no querrá usted venir a verlo. En la carpa no hay nada, ni siquiera espejos. Todo está listo para caerle encima en cuanto ponga un pie dentro. Si se muere, es usted. De lo contrario, le devolveremos el costo de su entrada en algodones de azúcar. Ese es Ángel. Es un genio. Y en esta onda de encontrar la poesía en cualquier sitio y rescatarla, a mí este poema me parece fabuloso y me lo puedo imaginar riéndose. Cuando lo descubrió, porque parece que está transcrito, ya veremos, se llama Nuestra preconcebida y siempre torpe idea de cómo tiene que ser un verso. Instrucciones de uso. Para superficies esmaltadas, metal o piedra natural como mármol, pruebe primero sobre una parte oculta. Precauciones.
Puede irritar el sistema respiratorio y sensibilizar la piel. Ingredientes: perfume, colorante. Es tremendo. Y entonces, bueno, este es lo último que le encontraron a Ángel en su bolsa cuando iba. Él se muere, él cae muerto yendo a desayunar con otros amigos poetas de él. Y es una anécdota muy nombrada por todos. Imagínate que los poetas se quedaron esperando al poeta. Y pues bueno, por eso valía la pena recordarlo, Ángel. Muchas gracias, y estuvo muy padre que nos lo leyeras. En tu voz se escucha muy bien. Cuando ya no está Ángel, ya lo escuchamos a él, pero se escucha muy bien. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues no sé si... ¿Me dejas leer algo tuyo? Sí. ¿O quieres leer algo tú? No, léelo. Porque, pues, es que Juan leyó a Ángel, entonces me gustaría leer a Juan. Este es de el libro de Juana Suara, Con la urgencia que la oscuridad precisa, y voy a leer el titulado El reflejo. Romperé los espejos para juntar sus pedazos en un cajón, que lamenten que un día estuvieron enteros, que conquistaron al mundo, que reflejan algo distinto a la mala suerte. Juana Suara. Vámonos a corte y Vamos a regresamos. corte. Para reír y a veces para llorar. Parafarseando. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Cuando el boticario se cansó, decidió no preparar más menjurjes con esencias herbales y químicos. Puso atención a su corazón y comenzó a ordenar palabras para contar historias que remediaran los males de sus pacientes. Y así nació La Botica de los Cuentos. Vía de administración oral. Dosis todos los sábados a la 1:30 de la tarde. Historias que remedian el tedio. La Botica de los Cuentos. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. No hay libro que por bien no venga. Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes. Un terremoto de magnitud 6 que sacudió el En 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de aguas residuales llegaron hasta esta área natural protegida, afectando la zona del mangle y matando. Alerta por sequía y ola de calor. El deterioro ambiental es evidente. Por eso, estamos aquí. Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero y la participación de grupos ambientalistas unidos. Junta Vecinal de Museos Comunitarios en San Vicente. Movimiento Punto Cero. Mujeres Unidas por Bahía de Banderas. Nuestra Tierra. Unidos para la conservación. Proyecto Corazón de Mar. Eco Bahía, por la conservación del planeta. Miércoles 5 de la tarde. Por el 104.3 FM. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
heading straight for a fall. As I Y continuamos en Parafarseando con Juana Suara, hablando de poesía. Juan, ¿y por qué aquí se nos queda una pregunta que a mí se me hace importante que reflexionemos acerca de esto? ¿Por qué algunos creen que es difícil o aburrida en la poesía? Esa es como una de las principales trabas para que la gente empiece a leer poesía, ¿no? Es difícil, es aburrida. ¿Has escuchado esta frase de que todo es según el cristal con el que se mira? Pues la poesía es del tamaño exacto de quien le pone el ojo. Entonces, a lo mejor alguien que la encuentra aburrida, a lo mejor es una persona aburrida o no se ha dado el tiempo de divertirse con los poemas, ¿no? Y a lo mejor la consideran difícil porque a lo mejor están poniendo muchas trabas para meterse de lleno al río o al poema. Pero es que también mucha gente no se quiere meter al río, ¿no? O sea, lo mismo. Y les dicen, no, es que va a estar muy fría. No, es que va a haber muchos animales. No, es que hay muchas piedras. Pues no le echemos la culpa al río. El río va a estar ahí siempre a disposición y abierto para que cada quien se quiera meter con los riesgos que eso implica. Yo lo que creo es que la poesía es apasionante, sexy, divertida, rompe barreras. A veces son hacia afuera las barreras que rompe y a veces son hacia adentro. Y también creo que la poesía no se anda deteniendo en a ver a quién le gusta y a quién no. Y pues a ver a quién le gusta y a quién no, pero la poesía le vale. La poesía sigue haciendo lo que la hace poesía y es tan, o sea, no lo podemos entender, es indescifrable. Y va a seguir haciéndolo cuando nosotros no estemos y cuando los que somos aburridos y los que somos apasionantes también nos vayamos, la poesía va a seguir siendo. Entonces, creo que es un estigma, pero habla más de las personas que lo dicen que de la poesía. Eso a mí me gusta mucho decir, no es la primera vez que me hacen esa pregunta y creo que una vez me la hicieron en la tele y dije, cuidado porque eso habla, es como un boomerang. Eso habla más de quien lo dice que de lo que está hablando, que supuestamente es de la poesía. No, o sea, es como... Es un autogol decir eso. La poesía realmente hace falta nada más acercarte un poquito allá para darte cuenta que es una montaña rusa. En el mundo tecnológico en el que vivimos con los medios y todo esto, ¿no? Las pantallas, la poesía se adapta también a todo esto. Sí, a mí me sorprende mucho y a otros formatos también, o sea, no nada más en texto. A mí me gusta mucho todo eso que está sucediendo con las diferentes redes sociales y con las pantallas en particular, para compartir poemas que no tienen que pasar por filtros de ningún tipo para ser publicados. Eso obviamente es un arma de dos filos y lo que pasa es que estamos saturados de poemas malos, pero también llegamos a muchos poemas buenos gracias a esa forma de distribuirse. Para mí está bien. Yo he leído a poetas brutales, millennials, jovencillos de 20, 22, 23 años, que no pude haber encontrado de otra forma salvo por Twitter, realmente. Y además en TikTok también hay un montón de spoken word, de poesía de palabra hablada. Ahorita que hablamos que la poesía se encuentra en muchos formatos, de gente que se dedica a decir poemas en vivo, a veces apoyados con música, a veces nada más con su voz como herramienta, donde también hay bastante trabajo. Al final nada más se trata de estar bien clavado y de creer que lo que estás haciendo vale la pena para profundizar en ello y que no se quede nada más en la superficie, ¿no? Por eso es como el idioma que digamos, en el que transita el artista. Pero si es un idioma por encimita, pues no vale mucho la pena. Sí me gusta que lo que está haciendo todo lo digital para repartir y distribuir la poesía y también la música. Yo me sorprendo, nunca he tenido prejuicios para escuchar o leer gente desconocida, cero famosa, y yo he llegado, por ejemplo, en Spotify a músicos que se han convertido en parte básica de mi playlist, y cuando me meto a su perfil a veces me sorprendo que tienen muy poquitas reproducciones. Te estoy hablando menos de 100 al mes. Y a mí me gusta que esos chicos a los que
que nadie quiere, encuentren, y que son de Australia, tengo unos de Guadalajara, que encuentren en mí, en Puerto Vallarta, a una persona que sí les gusta. Hay uno que se llama El Último Subsuelo, literal tienen 13 reproducciones mensuales en Spotify, y yo les mandé un mensaje diciendo que me encantaban y me decían, no te puedo creer, boludo, porque son argentinos, y yo les decía, te lo juro, y les mandé un video que le grabé a una gata que yo tenía con una canción de ellos, y los chicos fliparon. Supongo que su vida artística, pues sí, tampoco tiene respuesta, a lo mejor abandonaron, el amor al arte está difícil, es desgastante, porque ya bajaron su música. O sea que yo soy una de las 13 personas que estamos muy tristes en este planeta porque ellos ya no tocan. Yo pienso que al igual que la poesía es un prejuicio, no acercarse a ella, hay que acercarnos a veces el título de un meme hoy en día también encuentras poesía, o en un meme, en algunas cosas así, hay que buscarla, hay que buscar el Pokémon. Hay que buscarlo. ¿En dónde encontraste tu Pokémon la primera vez tú? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la poesía en tu vida? Mi mamá me leía poesía, pero evidentemente me leía poesía que, como yo era muy pequeña, no entendía del todo. El de varios del declamador, ese tipo, que no entendía del todo, pero entendía la poesía a la vez. Y después, por Mal de Amores, caí en Jaime Sabines, que me gustó mucho, y ahí fue un camino que eso fue lo más leve. Qué bueno que caí leve al principio, y ya de ahí me fui a Charles Bukowski, que tengo un tatuaje de él, al cual amo profundamente. ¿Tú, Juan? Mi papá tenía libros en casa, por suerte, y son dos. El primer poeta así del que me agarré, el primer autor del que yo leí 2 libros fue Gibran, ¿no? Jalil Gibran. Y me gustó mucho cómo contaba. Siento que su forma de escribir es muy amable para que cualquiera lo pueda entender, es muy divertida para cualquiera, hay erudición sin sacrificar lo natural del lenguaje, y eso me gustó mucho. Y en esa misma biblioteca de mi papá estaba Azul, de Rubén Darío. Yo no tengo nada en contra ni a favor de Rubén Darío. Quiero decir que Rubén Darío no está en mi biblioteca ahorita, lo digo así tal cual, pero ese libro no podía dejarlo de leer por su musicalidad, y yo creo que leía como si estuviera rapeando. Yo era muy chico, apenas aprendí a leer, y me lo aventé tantas veces porque era como un ritmo, una hipnosis, y lo leí muchísimo. Esos 2 fueron los primeros que yo me topé. Cuéntanos tú. A mí fue en la escuela. En los libros de texto había poesía, ya te he platicado, ¿no? Y en secundaria, un maestro de arte, el profesor Ugalde, nos puso a representar de Gibran, El Loco. Qué brutal. Entonces, cada uno leía un fragmento del poemario de Loco, y fue, pues no sé, una hora, pero aparte la dramatizábamos. Claro. No. Entonces te cambia la vida. Es que Gibran, en ese sentido, es bien común que nos marque muy jóvenes. Sí. Es un autor de ese tipo que es fundamental. Sí. Como muchos otros, pero bueno, ese nos tocó a nosotros. Sí, ese nos tocó a nosotros. Y además de libros de 5 o 10 pesos en esa época, los conocías bien barato, no tenías que andar batallando. En redes sociales, Cintia nos dice que a ella fue Mario Benedetti, No te salves. Y nos manda saludos Gabriela Bautista, que está de visita de Radio UDG Guadalajara, está de visita en Puerto Vallarta. Pues muchos saludos y muchas gracias. Síganos en Colectivo Ruta 383, donde pueden enviar saludos tanto al programa, después del programa, o escuchar los programas después. Juan, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es muy, muy rico platicar contigo. Es poesía. Varias de las respuestas que dijiste hoy son poesía. Luego te las paso, las ves en el podcast para que las escribas. Bueno, muchas gracias a ustedes y por el cumplido también, pero bueno, pues aquí nos conformamos con no ser un poema chafo. Con eso. Claro. Pero bueno, muchas gracias por invitarme y un placer siempre, chicas, las quiero. Gracias a Jorge Cue en Controles. Gracias, Cue. Gracias a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.